Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar en este evento, pues con los grandes profesores que me antecedieron, ¿verdad? Doctor Hernán, muchísimas gracias. Miren, vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto, yo les he comentado a la mayoría de los médicos, de mis estudiantes, que lo tenemos olvidado. Nos hemos dedicado a estudiar el feto como tal, las malformaciones, qué pasa con el cerebro, qué pasa con el corazón, como el doctor Hernán que nos comentaba, cómo va su crecimiento. Pero sí, es muy cierto que una de las estructuras del embarazo que ha quedado en el olvido y que en realidad no se ha revisado de manera detallada ha sido la placenta y su entorno. Si bien es cierto que al momento que nosotros hacemos un ultrasonido, prácticamente nos abocamos a estudiar el feto, todas las estructuras que lo conforman, porque en realidad el objetivo es tirarle toda la información necesaria al embrión o al feto que estamos estudiando en cuestión. Pero hemos dejado en gran medida el estudio de este órgano tan importante que, al iniciar mi charla, quiero comentarles lo siguiente. Y este es un pensamiento que hace alusión al tema. Dice: un feto enfermo sin placenta es una pieza imperfecta y una descripción de una malformación fetal, salvo que se acompañe de una reseña de la situación de la placenta. No se puede considerar que las deducciones extraídas de un caso de este tipo sean concluyentes, porque la placenta o el cordón umbilical ausentes puede haber estado en la causa de la enfermedad y la muerte durante la vida intrauterina. El feto, las membranas, el cordón y la placenta forman un conjunto orgánico, y la enfermedad de cualquier parte de este conjunto debe producir una reacción y afectar lo futuro. Fíjense nada más qué pensamiento tan real de Baiantini. Efectivamente, si nosotros estamos observando o estamos analizando el embarazo y dejamos de ver a la placenta de manera detallada, porque nos da tanta información como nos están imaginando, podemos pasar desapercibida la enfermedad, y de nada nos va a servir ver un fetito que esté completo, que esté íntegro, que tenga una morfogénesis adecuada. Pero si la placenta está afectada, entonces todo va a pasar a la historia, ¿eh? Muy bien, entonces el concepto como tal de placenta deriva del griego del latín, que significa torta plana, y se refiere a su aspecto, a su apariencia en humanos, como lo estamos observando en esta imagen. Es prácticamente una torta plana, ¿verdad? Es un órgano efímero característico de mamíferos superiores. Los mamíferos inferiores o las aves no tienen placenta. Y esto voy a tomar en consideración un término muy específico de lo que es la placenta y sus componentes durante la charla, ¿verdad? Fíjense que interviene de forma decisiva en la nutrición del feto, así como en la regulación de su crecimiento y metabolismo. Les comentaba entonces, el trofoblasto, una vez que llega el folículo fertilizado a la cavidad endometrial, empieza a tener ciertos cambios. Y este trofoblasto, que como término significa alimentar, es un grupo de células que forman la capa externa del blastocisto y que provee nutrientes al embrión y se desarrolla como parte importante de la placenta. Se forma durante las primeras etapas del embarazo y son las primeras células que se van a diferenciar como tal. Su función del trofoblasto va a ser erosionar el endometrio mediante unas sustancias o una serie de hormonas o de enzimas que van a permitir entonces lo que es el folículo fertilizado se integra o se meta a la cavidad endometrial hasta alcanzar estas arterias de pseudoendometriales y nutrirlo. Pero para esto tiene que existir una concentración adecuada de integrinas, caderinas, enzimas e inmunoglobulinas. Cuando el diálogo de lo que es el trofoblasto y el endometrio no se da de manera adecuada y estas enzimas no tienen una concentración de niveles reales, entonces se pierde el embarazo en las primeras etapas. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estamos haciendo la revisión de un embarazo en las primeras semanas del desarrollo, observemos, porque luego en ocasiones incluso el folículo fertilizado se pierde cuando ni siquiera ha aparecido en la cavidad endometrial. La capa interna, fíjense, tiene dos capas importantes, que es la capa interna, que es el citotrofoblasto, que es unicelular,
y una capa externa, que es el sincitio trofoblasto, y que esta es una capa gruesa carente de límites y que va entonces a alcanzar a penetrar todo lo que es el endometrio. Pero, ¿qué tiene de importancia? El sincitio trofoblasto tiene un codet genético que va a hacer que las células del endometrio tengan una apoptosis programada, y la apoptosis programada va a favorecer que se lleve a cabo una implantación adecuada. Esto generalmente se da en las primeras semanas del desarrollo del embarazo, ¿verdad? Y fíjense entonces, si nosotros observamos esta imagen, esquemáticamente podemos observar aquí todas las características que van a formar y van a conformar la placenta y su entorno. Y de aquí que vemos, miren, la decidua capsular, que en ocasiones, digo, ¿quién se detiene a observar estas cuestiones en el ultrasonido, verdad? Entramos directamente y vemos qué está pasando con el embrión y si tiene latido o no tiene latido, o qué forma tiene la vesícula ónfalo-mesentérica, que le han llamado en algunos, incluso artículos en algunos libros, el llamado saco vitelino, que yo les he dicho, en algún momento a mí me entró la curiosidad por qué llamarle saco vitelino, y entonces uno de los embrioncitos abortados lo llevé al estudio de laboratorio y le pedí al histopatólogo que hiciera un análisis detallado de esa estructura, y me ha reportado que ninguna de esas células tiene vitelo. Entonces no sé por qué le hemos llamado saco vitelino cuando en realidad es tejido ónfalo-mesentérico. Y ahí empezó ya a cambiar el concepto de decir saco vitelino por vesícula ónfalo-mesentérica, porque el saco vitelino es característico de las aves. ¿Estamos de acuerdo? Y lo aclataron por la forma, pero más sin embargo entonces nosotros no tenemos vitelo. Por ello entonces le hemos cambiado a vesícula ónfalo-mesentérica. Bueno, aquí se observa claramente lo que es la decidua capsular, que esta jamás va a llegar a tocar lo que es el corion frondoso, de aquí da vuelta, para entonces encontrarse con la decidua parietal y la cavidad amniótica. Aquí vemos lo que es la decidua basal. La decidua basal va a estar prácticamente en contacto al corion frondoso y que le va a permitir entonces no crecer más allá, para evitar lo que en un futuro vamos a ver más adelante, que es los famosos acretismos placentarios, y que son relativamente delicados y graves, ¿verdad? Siempre y cuando se diagnostiquen con prontitud y se planee un tratamiento adecuado, no va a haber ningún problema. Aquí lo estamos observando tal cual aparecen en los esquemas, lo podemos ver en el ultrasonido, pero esto solamente nosotros nos tenemos que entretener a observar qué está pasando, y si tenemos el deseo de ver las características del embarazo en las primeras semanas, claro que las podemos observar con todo detalle. Miren, por ejemplo, aquí, esto ustedes ven perfectamente bien aquí, el corion frondoso, que en algunos estudios incluso le llaman placenta, y si yo me refiero al término placenta antes de que cumpla 20 semanas, será de manera didáctica, pero sabemos que hasta antes de las 20 semanas se llama corion frondoso. No le podemos llamar placentas. Me ha tocado ver unos reportes incluso que a las 20 semanas le ponen placenta grado 2, cuando todavía ni siquiera tiene el término adecuado de placenta. Lo vemos aquí, entonces les comentaba dónde se encuentra localizado el corion frondoso. Acá va a estar la decidua basal, que le va a impedir, como les comentaba, que el corion crezca más allá. En este sitio vamos a observar aquí lo que es la decidua capsular, y para lo que es la parte del endometrio o lo que está ocupando el saco gestacional será la decidua parietal. Aquí también vamos a observar el corion liso o el corion calvo. Durante el embarazo el trofoblasto es inerte. En el parto es rechazado inmunológicamente tanto por la madre como por el feto. Por eso es importante que en las primeras semanas del desarrollo veamos qué está pasando con el corion y qué está pasando con las deciduas, porque en un futuro nosotros podemos predecir y prepararnos o adelantarnos a qué va a pasar con este parto. Si es posible que las membranas se desprendan de manera adecuada, o que nos vamos a enfrentar a un problema de acretismo, o que la paciente va a tener dificultad para que se lleve a cabo el alumbramiento de manera fisiológica. Muy bien, las funciones de la placenta de manera rápida, déjenme decirles que tiene función de transferencia. Mediante difusión simple transfiere el gas y el agua. Difusión facilitada va a transmitir o va a transportar la glucosa. También transporte activo de hierro y vitamina B12, y el transporte activo lo que hace es la membrana o la capa de las células placentarias van a seleccionar una partícula que sea capaz de atravesar por ese poro para llevarlo al embrión o al feto en su momento, ¿verdad? Muy bien. Otra de las funciones importantes que tiene la placenta, que les comento y la paso no desapercibido, es el transporte selectivo de lípidos.
Acuérdense que una de las hormonas de la placenta va a hacer que los carbohidratos maternos los conviertan en ácidos grasos para ser transportados hacia el fetito, y puede ser aprovechado de manera adecuada. Y el transporte selectivo hace que una partícula que sea capaz de atravesar este poro placentario pase y entonces sea utilizado por el embrión o el feto en cuestión. Muy bien, las funciones de la placenta les comentaba. ¿Quiénes afectan todas estas funciones? El edema y la necrosis, la presión hidrostática y osmótica, la función sanguínea menor o mayor de 80 a 100 mililitros por minuto por centímetro cuadrado de placenta, gradiente de concentración de sustancias, la edad del embarazo y la tensión arterial materna. Todo esto va a hacer que se afecten sus funciones y que entonces dé como resultado un feto o un embrión de mal desarrollo, que tenga reexcisión, que tenga algún daño hipóxico, etcétera, etcétera. Entonces, el intercambio de gases, fíjense, la sangre fetal recibe oxígeno por la diferencia de concentraciones. Acuérdense que el fetito, o más bien la hemoglobina fetal, tiene una alta sensibilidad por el oxígeno. Entonces, cuando las concentraciones de oxígeno disminuyen, esto se va a ver afectado en un futuro. También va a recibir gases o oxígeno por la diferencia de presiones y por la mayor afinidad, como les comentaba, de la hemoglobina fetal hacia el oxígeno. Y las funciones endocrinas forman las hormonas polipeptídicas y hormonas esteroideas. ¿Y cuáles son las hormonas polipeptídicas? Muy bien, entonces, haciendo un paseo por todo lo que es el desarrollo metabólico de la placenta, vamos a ver que de las hormonas polipeptídicas tenemos la gonadotropina coriónica humana, que es importantísima. Desde el momento en que el folículo fertilizado toca el tejido endometrial, sea intrauterino o extrauterino, se eleva la gonadotropina coriónica, y la elevación de la gonadotropina coriónica hace que se produzca progesterona a nivel del cuerpo lúteo para mantener el embarazo. Si esto no sucede, entonces inmediatamente vendrá un feedback inverso y se perderá el embarazo como tal. Además, la gonadotropina coriónica hace que el endometrio se reblandezca, o las glándulas de tejido endometriales se ablanden, para que el folículo al momento que llegue se encuentre con un tejido óptimo, y que no haya, a nivel de la inmunidad materna, no haya un desconocimiento de ese nuevo tejido que le está llegando a la cavidad endometrial. Todo esto es favorecido por las concentraciones de gonadotropina coriónica, y el lactógeno placentario humano, que es muy importante sobre todo en el desarrollo y en el crecimiento del feto, porque es selectivo, y que además va a favorecer también que el útero, el tejido endometrial, el tejido uterino se reblandezca y crezca de manera adecuada con el mismo desarrollo de la placenta. También va entonces a producir glucoproteína B1 específica del embarazo, proteína plasmática asociada al embarazo y proteína placentaria S. Si nosotros en las primeras semanas del desarrollo vemos que la placenta o el corión frondoso, en este caso, no tiene las características adecuadas para hacer un embarazo normal, porque muy seguramente a todos les llama la atención qué está pasando en el corión frondoso, en la parte posterior. Se ve reblandecido, se ve una imagen hipoecogénica. Pudieran pensar dos cosas y seguramente dicen: oiga, doctor, necesito utilizar el Doppler para ver qué está pasando, sean vasos sanguíneos o sean lagunas trofoblásticas, o qué es lo que pasa. O si es una placenta fibrinada o una placenta blanda, y que nos pudiera pensar o hacer pensar en un síndrome antifosfolípidos. Pero bueno, nadie nos detenemos a pedir una concentración de proteína placentaria S para saber si esta es capaz de tener los niveles adecuados, y entonces en un futuro evitar, o sabemos de antemano en un futuro que no va a haber riesgo o problema con el desarrollo o el crecimiento más allá de la placenta con acretismo. Y las hormonas esteroideas, sabemos que se produce la progesterona a partir prácticamente de que les comentaba que el folículo fertilizado toca el endometrio, entonces da un estímulo para que el cuerpo lúteo empiece a elevar la progesterona y los estrógenos, que no se van a ver disminuidos incluso hasta 4 semanas después del nacimiento. Todas estas funciones tan importantes las pasamos en ocasiones desapercibidas, y una de las más interesantes es la función de barrera. Hay virus y bacterias que no atraviesan la placenta y que protegen al embrión, al feto. Y ahora la pregunta inmediata es: ¿qué le vamos a estudiar a la placenta? ¿O por qué nos vamos a entretener a estudiar a la placenta? Debemos saber la localización, su tamaño, la morfología, las estructuras y el área retroplacentaria. Algo que es muy interesante, fíjense, cuando nosotros en las primeras semanas, que incluso ni siquiera hemos visto el saco gestacional o la región intradecidual,
si la paciente tiene un antecedente o tiene el antecedente de una cesárea y vemos que la reacción decidual se está localizando en el sitio de la inserción o en el sitio de la lesión o de la cirugía, entonces ahí hay dos cuestiones o dos cosas que debemos de preocuparnos. Una, ya el corion una vez que se implanta no se va a mover. Vamos a quitarnos la idea de que la placenta migra, eso no es cierto. La placenta no migra y el corion una vez que se inserta ahí se queda. Lo único que va a hacer es tener un trofotropismo placentario. Un trofotropismo placentario que va a buscar los sitios de mayor riego sanguíneo para nutrirse, pero no se va a mover. Si en caso de que llegue a insertarse a nivel de lo que es la herida o el antecedente de la cirugía, hay que tener mucho cuidado porque esa placenta seguramente se va a penetrar. Y si nosotros queremos desprenderla, porque ya nos llama la atención o nos ha prendido los focos rojos, no lo vamos a poder desprender nunca, vamos a ocasionar un sangrado terrible que no lo vamos a parar con más nada. Entonces aquí yo lo que les aconsejo es, obviamente la posibilidad inmediata es de que el embarazo se va a perder. Colocar una sonda que tenga doble balón y que la sonda que tenga doble balón, una de ellas va a estar colocada en el sitio donde está implantada la placenta para tratar de comprimir las arterias decidoendometriales o las arterias que se están penetrando hacia lo que es el miometrio, y la otra que va a empujar el saco gestacional y va a tratar obviamente de matar el embrioncito, porque la inserción que se está dando es anómala. Si ustedes en algún momento esto lo pasan desapercibido, se van a enfrentar a un problema bastante crítico. Bueno, y una vez que ustedes ponen esa sonda con doble balón, que les comento, una va a hacer función de compresión, hay que acompañarlo también con metotrexate de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, para que al momento en que la sonda les está ayudando a comprimir ese tejido, se estén reabsorbiendo todas las células embrionarias y no van a tener ningún problema ni más nada. Si la tratan, les comento, de hacer incluso un legrado o retirar, no van a parar el sangrado y se van a meter en un problema crítico. Ahora, ¿qué le vamos a estudiar? Miren aquí en esta imagen, vemos perfectamente bien dónde está insertado el corion, cómo está su limitante. Vamos a ver la zona retrocorial, y que la zona retrocorial, si en este caso que lo estamos observando todo lo que es la decidua capsular y la decidua parietal, junto con la decidua basal, a medida que este embarazo va cursando con semanas de desarrollo mayor, vamos a tener un límite, lo que es el complejo retroplacentario que acompaña todo con la formación de la membrana de Dinitowicz. Y vean esta imagen, ¿qué les llama la atención? Vemos aquí estas arterias que hay comunicación de manera importante entre lo que es el corion y el miometrio, ¿verdad? Y fíjense en las primeras semanas del desarrollo. Más adelante vamos a observar que este embarazo se le ha notificado a la paciente que tiene un riesgo muy elevado, y ella toma la decisión aún así de continuar con el embarazo y evitar que se pudiera hacer colocar la sonda y entonces matar el embrioncito, y terminó realmente en una situación bastante delicada, que la paciente llegó incluso a la muerte y un problema legal tremendo en nuestro país. Y miren esta otra situación, aquí vemos cómo hay esta comunicación o no hay una limitante. La limitante debe ser cuando menos de 2 a 3 milímetros entre lo que es el corion frondoso y la pared del miometrio. En el segundo trimestre se forman los lóbulos placentarios por los pliegues de la membrana basal, presionados por el desarrollo de los troncos vellosos, como en este caso. Miren, aquí vemos ya, obviamente les llamará la atención que es una placenta pequeña, ¿verdad? Que aún todavía no ha cumplido con el desarrollo como tal y no se ven aún lobulaciones para pensar en que ya estén formados los cotiledones. Muy bien. Fíjense, es un órgano fetal, la placenta es un órgano fetal, por lo tanto su tamaño es proporcional al tamaño del feto. No podemos esperar una placenta bastante grande cuando el feto es relativamente pequeño, o una placenta pequeña cuando el feto está prácticamente de término. ¿Sí? Y con solo observar a la placenta es suficiente para saber si está lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeña. En ocasiones podemos hacer la medida del estroma placentario, y al ser un órgano fetal, pues obviamente el tamaño va a ir acorde a las semanas de desarrollo a partir cuando menos del segundo trimestre en adelante. Miren aquí, por ejemplo, vemos esta placenta. ¿Qué les parece? Seguramente les llama la atención que es una placenta pequeñita, ¿verdad? Aunque el fetito tiene un entrenamiento pensando en que esto sea un pecho, ¿verdad? Miren acá, ve la placenta y se la está saboreando.
Ojalá y que, bueno, todos los fetos tuvieran ese desarrollo, no tendríamos ningún problema. Pero miren, aquí nada más le ponen ustedes el pezón y ahí está el entrenamiento desde las primeras semanas de desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Y es otra placenta. Vemos aquí ya una placenta bastante desarrollada. Observamos el complejo retroplacentario, el estroma placentario. Y fíjense cómo aquí, si este fetito ha cumplido apenas 20 semanas, el grosor de esta placenta seguramente debe ser de 20 milímetros o con una diferencia de 2 a 3 milímetros. Si tiene más de eso, estamos hablando de que tiene una placentomegalia, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ya una vez que hemos medido y que hemos observado, vamos a ver las características como tal de la placa basal, como les comentaba, que es una zona de contacto entre la placenta y el miometrio y que ésta no tenga comunicación, sobre todo con estructuras vasculares. Y miren, aquí algo les llama la atención. Ven este lóbulo accesorio de la placenta, ¿verdad? Este pequeñito, que igual no tiene una significancia clínica, más sin embargo hay que estarlo observando. Lo mismo que los quistes placentarios, no tienen una significación clínica ni se asocian con más nada, pero debemos de estarlos cuidando y al menos hacer la observación que están presentes. El parénquima placentario, que se va a encontrar limitado, como veamos, entre la capa, lo que es la capa basal y la capa corial. Muy bien. Y la placa corial, que se ve perfectamente bien en la cavidad, en roce con la cavidad amniótica, con una ecogenicidad media. Esta imagen que vemos aquí, no sé, yo creo que muchos de ustedes habrán sacado una placenta con estas características, que tiene una gran cantidad de depósitos de fibrina. Y en los artículos, y me llamó la atención porque en los artículos dicen que es una placenta calcificada. Si ustedes toman una placenta y la llevan a rayos X, no se ve ninguna imagen de calcificaciones. Entonces yo siempre he dicho, es una placenta fibrinada. Y esto lo va a alcanzar en un estadio, cuando menos después de las 37 semanas, en un 10% de las placentas. Es por ello que la clasificación de los grados placentarios ya pasó a la historia. Durante tanto tiempo nos aprendimos los grados placentarios y allá nos tenían repitiendo los grados placentarios y qué características tenían para que de momento nos digan, ha pasado la historia. Al menos en la enseñanza que yo les transmito a mis estudiantes, yo les digo, los grados placentarios pasaron a la historia porque apareció el Doppler, apareció la hemodinamia materno-fetal y eso vino a sustituir los grados placentarios que ponían en jaque a tantos médicos obstetras, porque le poníamos nosotros el reporte de una placenta grado 3 fibrinada y él automáticamente era para decir, esta paciente debe ser intervenida en este momento, pero sabemos de antemano que los grados placentarios y el grosor y el tamaño de la placenta no predice la función. Entonces, por eso es mejor hacer hemodinamia de las arterias umbilicales y ya tener una información de manera directa qué está pasando con la placenta. El proceso de maduración de la placenta, fíjense, es paulatino, transicional y normalmente incompleto. Les he dicho, la placenta es un órgano femenino. Y si es un órgano femenino, no le gusta envejecer. ¿Ok? Entonces, las placentas generalmente nunca llegan a un estadio que estén fibrinadas al final del embarazo en un 10%, porque no les gusta llegar hasta ese estadio, ¿verdad? La correlación entre la madurez fetal y la placenta es real y estadísticamente significativa, pero la sensibilidad es de un 88% y su valor predictivo de madurez varía entre el 50 y 90%. Por eso entonces los grados de la placenta no nos tenemos que angustiar en estar clasificándola, porque realmente no nos va a dar una información precisa de lo que está pasando con la función o con la oxigenación a nivel del feto. La aparición de una placenta madura antes de las 37 semanas sin patología asociada no significa una mayor probabilidad de resultados perinatales adversos. Puede ser una placenta madura y estar totalmente acorde el fetito en el desarrollo. Muy bien, la localización de la placenta es algo que también me llama mucho la atención. Y me llama la atención porque la localización de la placenta siempre la describen en el sitio donde normalmente nunca está. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, es 100% diagnosticada por ecografía. Puede ser fúndica, anterior, posterior, derecha o izquierda. Olvídense de las demás localizaciones. Olvídense. Porque le ponen fúndica corporal anterior derecha. Entonces me viene a la cabeza tremendo placentón. Fúndica corporal anterior derecha. Está más grande la placenta que el útero. Muy bien, el trofoblasto placentario es un hecho real. Solo el 12% de las placentas previas concluirán el embarazo como tal. Por eso yo les digo, la placenta, una vez que se inserta en un sitio adecuado, de ahí no se va a mover, se va a desplazar hacia los sitios de mayor riesgo vascular, pero la inserción no se mueve.
El grosor, si nosotros tenemos una placenta tipo 1, alcanzará 3,8 centímetros, tipo 2, 3,6 centímetros y tipo 3, 3,4 centímetros. Esto nos da la idea de que a medida que la placenta o a medida que el embarazo va alcanzando mayores semanas, la placenta se va adelgazando. Si esto no sucede, entonces aquí hay algo patológico. Si es mayor de 5 centímetros el grosor de la placenta o el estroma placentario, entonces estaremos frente a una placentomegalia. Tiene forma discoide y generalmente no pesa más de 500 gramos al final del embarazo. Y aquí están las localizaciones, miren. Por eso yo les comentaba, una vez que nosotros vemos el corión que se inserta en un sitio, de ahí no se va a mover y nosotros tenemos que saber si se encuentra insertado en la parte anterior o en la parte posterior. Y haciendo un collage de la implantación o de la inserción de la placenta, aquí lo vemos. Si el 70 o el 60% del estroma placentario está insertado en la cara posterior del útero, se llamará posterior, independientemente de que dé una vueltecita. Y entonces le quieren llamar fúndica posterior. No, si el 60% del estroma placentario está en la cara posterior, es una placenta corporal posterior. Si el 60% del parénquima placentario se encuentra insertado en la cara anterior, entonces es una placenta corporal anterior. ¿Ok? Si de otra manera estamos observando que la placenta tiene una forma de C y se inserta prácticamente la mayor parte del tejido placentario en el fondo del útero, será una fúndica. Y sin embargo esta, que vemos que no alcanza a tocar el orificio cervical interno, es una placenta de inserción baja, hasta no demostrar lo contrario con estudio transvaginal. ¿Ok? Muy bien. No sé cómo ando en tiempo, pero voy un poquito más rápido. La placenta previa es aquella que se sitúa en algún lugar entre el segmento inferior del útero hasta más allá del orificio cervical interno. Y la placenta previa, les comento, nosotros por la vía suprapúbica la vamos a sospechar y la vamos a diagnosticar por la vía transvaginal de manera detallada. Aquí, como en este caso, miren, muy seguramente vemos que esta placenta, algo está pasando. No sé si realmente tapa el orificio cervical interno, no lo alcanza, no lo rebasa, pero ya es una placenta que tiene la sospecha de una alteración. Lo vamos a llevar al estudio transvaginal para entonces confirmarlo. Obviamente hay imágenes en las que realmente se ven con franqueza qué está pasando con la placenta, y aquí prácticamente ha tapado el orificio cervical interno. Esta es la causa de muerte de muchas o la causa de sangrados al momento de que la paciente empieza a tener actividad uterina, y si empieza a perder sangre, el fetito empieza a tener hipoxia y enseguida se muere, ¿verdad? Muy bien. La clasificación por ultrasonido, porque hay una clasificación clínica de lo que es la placenta previa, no me voy a entretener en ello, pero decir que la placenta de inserción baja es aquella que se encuentra cerca a 20 milímetros o menos del orificio cervical interno. La placenta previa incompleta es vecina al orificio cervical interno sin cubrirlo, y la placenta previa completa cubre el orificio cervical interno, como lo estamos nosotros observando aquí. Miren, esta no alcanza los 20 milímetros, que marca el estándar para decir que se trata de una placenta normal, y por lo tanto la caracterizamos como una placenta de inserción previa parcial, ¿verdad? O previa marginal. Obviamente, miren este otro video, acá vemos como la placenta también prácticamente se va más allá del orificio cervical interno. El estándar de oro para que nosotros podamos hacer el diagnóstico franco de que se trata de una placenta previa total, vamos a llevarlo al estudio transvaginal, aunque muchas veces, si ustedes verán estos videos, muy seguramente me dicen, oiga doctor, ¿y por qué no lo confirma con el estudio transvaginal? Lo que pasa es que yo trabajo para un centro de diagnóstico materno-fetal y las pacientes son referidas con ese tipo de estudio. Cuando yo les digo, oiga, debe de hacérsele un estudio transvaginal, debe pedir autorización de su médico tratante, porque si no yo me meto en un problema. Imagínense que le hago el estudio transvaginal para el diagnóstico como tal y llega a tener alguna complicación, la repercusión es tremenda. Muy bien. Y aquí vemos lo que les comentaba, ese es el problema por lo cual se presenta de manera secundaria cuando la paciente empieza a tener contracciones. El trofoblasto placentario es un hecho real. Fíjense, solo el 12% de placentas previas concluirán en el embarazo. Esto es lo que les comentaba. Si nosotros vemos que en el principio del embarazo, porque tenemos la obligación de hacer un estudio en el primer trimestre del embarazo para confirmar la inserción de la placenta, aparte de ver todo lo que está pasando en el entorno del embrión y sus componentes, vamos a ver qué sucede con la placenta, porque muy seguramente si tiene inserción baja hay que estarla vigilando, que se va a ir obvio desplazando con el crecimiento y el desarrollo del útero. Qué padre, pero si no, entonces hay que vigilarla, ¿verdad? Los factores que predisponen es la edad materna avanzada, la multiparidad, hipertensión arterial, consumo de drogas y tabaquismo, sobredistensión uterina, sobre todo en los embarazos gemelares y polidramios, y déficit de ácido fólico y accidentes severos. Esto es lo que entonces proporciona un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Y miren aquí, esta es una paciente que
tiene el antecedente de que fue atropellada, y llega al estudio de ultrasonido, obviamente con un poco de dolor y con sangre por vía transvaginal. Acá estamos observando. Se estuvo vigilando y a las 12 horas se expulsó el saco gestacional con todo y el embrioncito. Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta. Si nosotros nos envían esta paciente como referencia y tiene el antecedente de haber tenido un traumatismo, no lo podemos dejar ir. Hay que estarla vigilando, porque en cualquier momento va a ser un sangrado tremendo, y fue lo que sucedió con ella, ¿verdad? Se quedó internada y finalmente perdió su embarazo. Muy bien, el diagnóstico diferencial se establece con miomas uterinos o con una contracción uterina focal, donde el Doppler nos va a ayudar muchísimo para saber qué está pasando con el desprendimiento. La ultrasonografía puede ser negativa porque la sangre se desplaza por debajo de las membranas y por el cuello. Por eso es que entonces la paciente, con mucho más razón, debe quedarse en vigilancia estricta. La utilidad del ultrasonido en la detección de un hematoma retroplacentario no es muy elevada, tiene una sensibilidad del 25 hasta el 50%. Hay que esperar. Miren, en este caso, también en las primeras semanas, vean esta imagen que se encuentra acá por detrás del corión, que lo vamos a ver más adelante de manera detallada. Esto tenemos que estarlo vigilando. O en este otro caso, miren aquí, con el antecedente, como les comento, de tener sangramiento, y puede pasar desapercibida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Imagínense, entonces nos abocamos a ver el fetito, todo está perfectamente bien, y a la vuelta de una semana empieza a tener alteraciones del desarrollo, alteraciones en la hipoxia, y se muere porque el hematoma ha aumentado. Y si crece a más de un tercio del desarrollo, o a más de un tercio del tamaño del saco gestacional, se va a perder, ¿verdad? Esto del acretismo, vale la pena aquí hacer un paréntesis porque es algo realmente delicado y algo grave. Si nosotros estamos observando estas características de la inserción tanto del corión o de la placenta, tenemos que vigilarla, y esta paciente pasa a un departamento especial porque está frente a una situación bastante grave, bastante delicada. Les voy a poner la continuidad de ese caso y al final me van a dar la razón. Entonces tenemos que las placentas se hacen acretas en el 78%. La placenta contacta el miometrio, pero no lo invade, afortunadamente. Son las que tienen mayor presentación, pero más sin embargo sigue siendo delicada. Y la placenta increta se presenta en el 17%. La placenta invade el miometrio, pero no lo atraviesa. Más sin embargo, la placenta percreta, que el 5% de las placentas que tienen crecimiento más allá de la decidua solo se presentan en el 5% de los casos, como lo estamos observando en este esquema. Y miren este otro caso. Aquí vemos la placenta, cómo hay comunicación, hay shunt entre lo que son las arterias deciduoendometriales y las arterias placentarias, o los lagos placentarios. Esto nos debe llamar la atención y nos tenemos que enfocar a ver qué está pasando, y entonces con un grupo multidisciplinario estar preparados para el momento del parto, ¿verdad? Porque si no nos vamos a llevar tremendo susto. El acretismo placentario, ¿cuáles son los sitios de mayor predisposición? Cicatrices uterinas, adenomiosis, miomas mucosos, endometritis, o pacientes que tienen antecedente de endometriosis. Y la prevalencia es 1 por cada 2.500 embarazos. Así es que si ustedes han revisado 2.500 embarazadas, asegúrense que pueden presentar o tienen el riesgo de encontrarse un acretismo placentario. Fíjense, alcanza el 5% en los casos de placenta previa. En caso de placenta previa y una operación cesárea, el riesgo aumenta a 24%. Cuando existe placenta previa y 2 o más cesáreas anteriores, el riesgo es de cerca del 50%. El 80% de los casos confirmados de acretismo ocurre en pacientes con placenta previa, y generalmente cuando se insertan en la porción o en la cara anterior, donde tienen el antecedente quirúrgico o el antecedente de un legrado, etcétera, etcétera, o que tienen miomas en ese sitio. Muy bien. Y miren, les comentaba el caso que la paciente no quiso interrumpir el embarazo y terminó un tremendo sangrado. El desenlace fue fatal porque la paciente, yo le comentaba al obstetra, oye, esta paciente tiene un acretismo y ahí tienes que tener mucho cuidado con ella. Pero me dice, la paciente no se quiere ir a una ciudad, quiere que yo la intervenga. Le dije, te vas a meter en un problema. Es mejor perder una plata a ganarte un problema. Bueno, total, la paciente tenía 7 hijos con un antecedente de una cesárea de 3 años y decide quedarse. La opera, tremendo sangrado, total, mandan traer el helicóptero y la paciente se murió. Imagínense nada más. Ahora la obstetra tiene un problema serio, el cual pues le va a costar mucho dinero y pues una dificultad tremenda. En México una muerte materna es altamente delicada, y aquí hay colegas mexicanos que no me dejan mentir,
Que Dios guarde la hora que nos toque una muerte materna, porque se va sesionada y pasan años y no se quitan ese problema de encima nunca más. Muy bien, los hematomas, entonces como veíamos, hematomas subamnióticos, hematomas retrocoriales, hematomas subamnióticos. Miren, desde las primeras semanas, como les comentaba, hay que tener mucho cuidado cuando esto sucede, porque son tan pequeñitos que si no se tratan de manera adecuada, esto puede favorecer que entonces se desprenda todo el saco gestacional, como en este caso. Miren, no se le dan los cuidados necesarios a esta paciente que presenta un hematoma, y obviamente este hematoma ya prácticamente está empujando al saco gestacional. Solamente lo único que hace falta es que se dilate un poquito el túnel endocervical y por ahí se expulse todo lo que es el embarazo, ¿verdad? Los infartos placentarios pues nos deben llamar la atención siempre y cuando alcancen más del 10% del estroma placentario. Si no, solamente lo vamos a reportar como tal, no tienen importancia. Les comento, si no alcanza el 10% del tejido placentario, del estroma placentario o más allá, para que nos dé una repercusión hemodinámica. Muy bien, ahí lo estamos observando, y generalmente son imágenes de forma triangular que tienen contornos hiperecogénicos. Las placentas que se van más allá de la capa o de la porción corial, hablamos de una placenta subcenturiada, como les comentaba, no tienen tampoco repercusión hemodinámica ni repercusión clínica, más sin embargo la debemos de reportar y observar. El grosor de la placenta, como les decía, es un órgano fetal, por lo tanto el tamaño del grosor es proporcional al tamaño del feto. Si tiene 30 milímetros, debe estar aproximándose entre 28 y 32 semanas de embarazo. Muy bien. ¿Y quiénes van a alterar el grosor de la placenta? Tanto para placentas gruesas, hay que pensar en que tenga hidrops, diabetes mellitus y su inmunización, abrupto placenta, infecciones crónicas, síndrome de transfusión gemelo-gemelo, hemorragia fetomaternas, malformaciones fetales, neoplasias congénitas, anomalías cromosómicas, lupus eritematoso o tumores placentarios. Todos ellos son los que se acompañan con una placenta engrosada. Y cuando están disminuidas de grosor, pensar en polidramios, hipertensión arterial, sobre todo descompensada, restricción en el crecimiento intrauterino, muerte fetal y anomalías cromosómicas de cualquier tipo, específicamente sobre todo las trisomía 21. Y fíjense, este fetito, después de estarlo revisando y decirle tantas cosas de la placenta, nos ha dicho que no más hablar de la placenta. Y con ello quiero terminar mi participación en esta maravillosa sala, diciéndoles que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Muito obrigado. Muchas gracias.